Justamente el evangelio del día de hoy hablaba sobre ¿qué? Sobre un niño que estaba poseído, no tenga miedo de decirlo, poseído. Esto significa que la presencia del mal, que la presencia del demonio es real. ¿Y cómo yo atraigo la presencia del mal a mi vida o a mi familia? Viviendo de una manera desordenada. Aquel que camina haciendo el bien es portador o instrumento de bendición para su familia. Y aquel que decide caminar errante en los caminos del mal, atrae ¿qué cosa? El mal o la maldición. Si nosotros nos vamos al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, dice lo siguiente: la palabra del Señor me llegó en estos términos: ¿por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uva verde y los hijos sufren de caries. Juro por mi vida que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. La persona que peca morirá. Amados hermanos, la consecuencia del pecado es y será siempre la muerte, pero no la muerte del todo física, la muerte espiritual. Así como aquel que vive una vida virtuosa será premiado o recompensado con la vida eterna, aquel que persevera y persiste en una vida de pecado vivirá eternamente en el infierno. ¿Y yo qué puedo hacer ante las faltas de mis padres? Dice la palabra: si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no participa de comidas sagradas en las montañas, esto significa a ídolos, y no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo, esto es el adulterio, y no se acerca a una mujer en días de impureza, si no oprime a nadie. ¿Qué significa eso? Si no estafa, si no roba, si no miente, si no obra de manera injusticia, si da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no cobra ni insura intereses y aparta de su mano la injusticia y juzga imparcialmente, si camina según mis preceptos y observa mis leyes con fidelidad, el hombre justo seguramente vivirá. Más adelante la palabra dice: pero aquel que es adúltero, practica la idolatría, roba, oprime, engaña, miente y lastima a los otros, con seguridad morirá irremediablemente. Escuche pero bien esto: pero si un hombre engendra un hijo que ve todos los pecados cometidos por su padre, los ve pero no los imita y no los participa, entonces este cumple mis mandamientos y camina según mis preceptos, ese hijo no morirá por las culpas de su padre, sino que vivirá. Pero su padre, que oprimió y sacó las cosas por la fuerza y no hizo el bien en medio de su pueblo, sí él morirá a causa de sus culpas. Y ustedes me preguntan, dice la palabra del Señor, ¿por qué el hijo no carga con las culpas de su padre? Porque el hijo practicó el derecho y la justicia, observó todos mis preceptos y los puso en práctica, por eso vivirá. La persona que peca morirá, dice la palabra del Señor. El hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el malvado su maldad. Palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 2854 lo siguiente: al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, pasados, presentes y futuros. Y todos los futuros y todos los males que el enemigo o el instigador ocasionó. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, si bien hay cosas que son hereditarias, muchas veces nosotros también somos responsables y víctimas
de las consecuencias del pecado de otro. Si mi padre gana dinero ilícitamente y en algún momento la familia entera cae en algún tipo de desgracia, no es que yo esté penando las culpas de mi padre, pero sí vivo las consecuencias de ellas, ¿se entiende? Si en mi hogar reina la violencia física, la violencia verbal, es altamente probable que usted también sea violento, verbal o físicamente, aunque usted en su momento determinado diga, yo nunca más voy a ser así. Entonces, si hay cosas en nuestro pasado que tienen una repercusión en el presente, no significa que si los que estuvieron antes que mí fueron malvados o pecadores, como dice la palabra, yo irremediablemente también seré de la misma manera. ¿Cuál es el objetivo del tema del día de hoy, amados hermanos? El objetivo es que nosotros podamos tener la capacidad de recibir los mandatos, el mensaje y el amor del Señor de tal manera que nosotros podamos convertir maldiciones en bendiciones. ¿Qué significa eso? Usted me podrá decir, soy la cuarta generación de padres divorciados. Yo deseo tener familia, pero tengo miedo porque probablemente también mi familia se fragmente. Si nosotros alineamos nuestros pensamientos, si nosotros alineamos nuestro estilo de vida acorde a la voluntad del Señor, y usted decide convertir tanta historia de dolor, de pecado, de frustración y de maldición, y dice, con la gracia, con el poder del Señor, todo esto que viene aquejando a mi familia, aqueja a mi familia hasta el día de hoy. Esa actitud, ese hábito de vivir en desacuerdo a la voluntad del Señor tiene y puede tener un punto final. ¿Con quién? Con usted, si así lo decide. Con usted, si decide ser la última generación que sufre esas enfermedades, que comete esos pecados y que tiene esos desórdenes. En la universidad tenía un compañero que estaba lleno de miedo, porque el padre le había dicho que en el instante que iba a cumplir 21 años, que era la mayoría de edad, él iba a cumplir la tradición de la familia, que era llevarlo a un prostíbulo para que se haga hombre. El abuelo hizo eso con el hijo y el padre quería hacer lo mismo con el hijo. Y eso, aunque usted no lo crea, amado hermano, deja en las personas una herida brutal en lo interior, en lo sexual y en lo emocional. Y el muchacho tiene la oportunidad de decir, esto que no me agrada, esto que a mí me lastima, esto que no está bien, no voy a hacérselo a ninguna otra persona más. Entonces no interesa cuántos tengan esta mala costumbre en mi familia, yo puedo ser el instrumento que Dios utilice para que esa situación de maldición en la casa pueda convertirse en situación de bendición. ¿Se entiende? La responsabilidad del pecado es individual. No existe pecado en nuestras vidas, por privado o tal vez oculto, que yo cometa y que nadie más se entere, que no tenga repercusión en tu familia también, aunque otros no lo vean y aunque otros no lo sepan. En la carta a los Corintios dice lo siguiente, somos un solo cuerpo con distintos miembros. Hace un par de días, el día de ayer, la cola de enfermería era larga. ¿Por qué? Les dolía la cabeza, estaban tosiendo. ¿Te duele la cabeza y acaso no te duele todo el cuerpo? ¿Sí o no? Cuando hay alguien enfermo en tu casa, ¿acaso no toda la casa también lo siente? O el abuelo está enfermo y uno dice, archívelo y que se levante cuando esté bien. ¿Sí o no? No, toda la familia sufre, ¿sí o no? Muere alguien en la familia y toda la familia sufre, ¿sí o no? Sí. Entonces, si hay situaciones que se ven y lastiman y tiene una repercusión sobre toda la familia, el pecado que cometemos también tiene el mismo efecto. La manera en cómo nosotros decidimos vivir deliberadamente en contra de la voluntad del Señor tiene o tendrá en algún momento un efecto sobre aquellos que me rodean y sobre aquellos que yo amo. ¿Me estoy dejando entender? Esto es grave. El pecado es siempre grave.
Y el objetivo del pecado es justamente inducirte, llevarte ¿a qué? A la vida del desorden, a la vida del placer y a la vida del poder. Todo, amado hermano, que es terrenal, es temporal. ¿Qué significa eso? En algún momento usted tiene mucho dinero y luego se desaparece. En algún momento usted tiene mucha belleza y luego se envejece. En algún momento usted tiene mucha salud y luego se enferma. Lo único que trasciende, lo único que no perece y que no muere es lo que es eterno. ¿Usted quiere acumular verdadera riqueza en la tierra? Acumule la riqueza de la fe. Ahora quiero aclarar algo. Que nosotros estemos aquí y podamos tener la oportunidad de orar por nuestra historia y nuestra familia, nos convierte de alguna manera en personas privilegiadas. Porque aunque usted no lo crea, el Señor con una oración suya puede poner punto final a situaciones que realmente causan dolor en el entorno en el que se vive. Nosotros el día de hoy podemos tener la oportunidad de impactar en aquellos quienes nos aman, aunque estén vivos o aunque estén muertos. Le voy a dar otro ejemplo. Si en una familia hay espiritismo, ¿saben qué es espiritismo? Brujería, lectura de cartas, invocación de los muertos, pactos, amarres y, aunque no lo crean, también sacrificios. Si en una familia existe ese tipo de conductas, tarde o temprano trae y tiene siempre repercusión en los otros, no generalmente siempre sobre el que lo practica. Y no sé si usted sabe o tiene conocimiento de alguien en su familia que practicaba este tipo de cosas. Mi bisabuela lo hacía. Mi bisabuela murió hace muchísimos años atrás. Y cuando yo me enteré, empecé a ofrecer eucaristías por ella. Porque las personas que mueren en una situación de pecado, amados hermanos, y no tienen quien intercedan por ellas, es una situación muy triste. Es por eso es importante saber qué sucede en nuestras casas, quiénes eran nuestros abuelos, quiénes son nuestros tíos y qué es lo que hacen. Porque una vez parten a la presencia del Señor, ellos pueden interceder por nosotros, pero no pueden interceder por ellos mismos. Voy a mencionar 5 pasos o 5 claves para poder obtener la liberación y la sanación en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia, como usted quiera nombrarlo. 1, el más importante, y nos corresponde a nosotros, dejar de pecar. Tu pecado maldice tu familia. Tu pecado tiene un impacto sobre tu presente y tendrá un impacto sobre tu futuro si es que tú no decides dejar a un lado esa situación. Para que nosotros podamos tener un impacto positivo en el cambio de las cosas que afectan nuestra casa, no es mi padre que tiene que cambiar primero, soy yo, con mis actitudes, con mi desobediencia, con mi rebeldía, con lo que sea que afecta a todo lo que está en mi entorno. Usted quiere que haya cambios en su casa, usted decida empezar por dejar de pecar. Amén. En el Evangelio de Juan, los discípulos se topan con un ciego de nacimiento y cuando ven al ciego le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este para que sea ciego? No se trata tanto de que Dios nos castigue con la rebeldía que tenemos con el pecado. Hay mucha gente que sufre diciendo lo siguiente: es que no iba tanto a misa y por eso me dio cáncer. Es que no oré lo suficiente y por eso fulano se murió. Es que no creí tanto y por eso mi familia no pudo mantenerse unida. Amados hermanos, Dios no tiene una actitud de castigador ante nuestras faltas, pero quien no perdona es el demonio. Si usted siembra mandarina, ¿cosechará qué cosa? Mandarina. Pero si usted siembra pecado, cosechará siempre miseria, tristeza, enfermedad y muerte. Segundo, renunciar al odio y al rencor.
Una manera efectiva de que maldigamos nuestra existencia es teniendo rencor hacia nuestros padres. El mandamiento del Señor dice que honrar padre y madre. Cuando usted cuchichea contra sus padres, cuando usted tiene palabras ofensivas hacia su papá, por más que su papá se las merezca, cuando usted no cumple ese mandamiento, usted está deshonrando su vida, y solo usted. Por eso el mandamiento es honrar al padre y madre. Si usted se va a la carta de los Efesios, usted verá de que el único mandamiento de la ley, de los 10 mandamientos de la ley de Dios que tienen promesa de bienestar, promesa de felicidad y promesa de estabilidad, es el mandamiento en donde nosotros honramos a nuestros padres y a nuestra madre. Por más de que el papá sea un patán, cuando vienen los jóvenes a decirme que odian a su padre porque su padre es mujeriego, porque su padre no lo quiere, porque su padre no lo abraza, porque su padre no le da cariño, la primera pregunta que yo hago es la siguiente: ¿tú sabes de qué manera fue criado tu papá? Y ahí encuentran una respuesta. ¿Cómo era tu abuelo? No, mi abuelo es un gruñón, mi abuelo no quiere a nadie, mi abuelo nunca saluda. Entonces, amado siervo, si tu padre creció sin la capacidad de recibir amor de aquel que lo cuidaba, él no sabe tampoco cómo expresar el cariño y el amor que te tiene a ti. Nadie puede dar lo que no tiene. Si a ti no te enseñan qué son las ecuaciones, no sé qué tanto, no vas a poder resolverlas. Pero si alguien se sienta y te enseña con mayor o menor dificultad, podrás hacerlo. Amén. No guarden rencor ni hacia el papá, ni hacia la mamá, ni hacia el abuelo, ni hacia el hermano, por más miserables y desgraciados que sean, porque ellos vivirán y seguirán con toda libertad viviendo como viven, y quienes se guardan el veneno dentro somos ¿quiénes? Nosotros. Y es posible que perdonar sea muy difícil. Y es posible que sea imposible poder concebir la idea de perdonar al que te abandonó, de perdonar al padre que golpea a la madre, de perdonar al hermano que te roba las cosas porque está metido en algún vicio. Pero créeme, amado hermano, no hay cárcel más miserable, triste, oscura y fría que un corazón que tiene en su interior odio, rencor o falta de perdón. Te roba y te robará para siempre la capacidad de poder vivir feliz. Y me imagino que todos en mayor o menor medida queremos ser felices, ¿sí o no? Perdona, aunque el otro no se lo merezca. Perdona para que tú puedas vivir en libertad. Tercero, renunciar a toda práctica espiritista o esotérica, aunque sea algo tan ridículo como el horóscopo. ¿Qué? El horóscopo va contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Y el Señor es drástico. No levanten la mano, pero ¿cuántas familias aquí con seguridad van a asistir a miércoles de ceniza? Pero antes de miércoles de ceniza están en martes de chaya. Es una incoherencia total. Toda práctica esotérica es un pecado atroz. Es rendirle fidelidad y confianza a ídolos que no existen. Y muchas veces, muchos de esos ídolos, quienes responden, no es ni la suerte, no es ni el fantasmita tanto, sino que son verdaderas presencias diabólicas. Cuarto, aprender a declarar bendición, que de nuestras bocas salgan cosas más positivas que negativas. Es posible que en el transcurso de nuestras vidas hayamos escuchado expresiones como: vos sos igual de fracasado que tal, vos nunca vas a poder. Tu hermano tal vez pueda estudiar eso, pero a vos no te da. Vos nunca vas a salir de aquí.
Amados hermanos, cuando nuestra boca pronuncia, mire, la palabra tiene un poder extraordinario. Con la palabra se maldice o con la palabra se bendice. Y si usted constantemente, cuando ve una situación irregular en casa, dice, ay, ojalá se muera el viejo se va a morir. Y luego vienen años de tortura y arrepentimiento porque uno se siente culpable. Pero yo quiero que usted sepa que la palabra que usted lanza no puede ser devuelta de nuevo. Salió y no hay manera de atajarla. Amén. ¿Qué significa entonces aprender a declarar bendiciones? Significa que ante la dificultad, en vez de decirle sos un burro, sos un inútil, sos un idiota, no servís para nada, alabar al bendecir diciendo gracias Señor porque todavía tengo a esta persona. Bendiga la vida de aquellos que caminan errantes y usted será instrumento de bendición para aquellos que no pueden encontrar el camino por sí solos. Amén. Quinto y último, orar. Es lo más importante. Pareciera que orando uno no hace absolutamente nada, pero uno hace lo que nadie más puede hacer y solo lo puede ejecutar el Señor. Ora incansable, ora perseverando, ora creyendo de que lo que Dios puede hacer, Él lo va a hacer en el momento y en el lugar menos indicado. ¿El Señor desea sanar tu familia? La respuesta es sí. El Señor desea poner un punto final a situaciones de desorden, de violencia, de pecado que vienen lastimando a muchos de tus familiares. La respuesta es sí. Haz tu parte y Dios la hará la suya. Sé hoy un intercesor y proponte no ser la generación que continúe con ese tipo de hábitos. ¿Me dejé entender? Está en nosotros. Está en nosotros decidir. Mire, una de las cosas más mañosas que tiene el demonio es hacernos creer que no hay solución, de que el tiempo ya pasó, de que uno no va a cambiar, o de que el padre tal vez nunca va a cambiar, o la madre nunca va a cambiar. Pero yo quiero animar principalmente a los más jóvenes, a los que tienen de 16 años para abajo. A mí me parte el corazón en las consejerías escuchar cuánta soledad y cuánto dolor hay en muchos de ustedes. Todo porque hay padres que los crían como si fueran plantitas. Pero antes de que tú permitas que en tu corazón se desarrolle el odio y el rencor, pregúntate si tal vez sencillamente tu papá no sabe dar amor. Entonces aquí estás tú para que tú puedas salir de este lugar a aprender a tener gestos de ternura y de cariño con tu papá, para que tu papá también pueda aprender a darte lo que tú necesitas. Si vivimos quejándonos, vivimos esterilizando y poniéndole pausa a las gracias que Dios puede darnos a nosotros. Amén. Nos vamos a poner un momento de pie. Ahora que escuché qué sucede con aquel que es malvado y pecó y pecó y pecó. Dice la palabra, pero si el malvado se convierte de todos sus pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada a causa de la justicia que él ha practicado. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando toda clase de abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá?
ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de su infidelidad y del pecado que ha cometido. Entonces ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto, porque a nosotros nos molesta vivir las consecuencias de nuestras obras y muchas veces culpamos a Dios de cosas de las cuales solamente nosotros somos culpables. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. El santo cura de Ars decía: cuidado que te acuestes en pecado y te levantes condenado. Hay muchos de ustedes que no comulgan hasta el día de hoy, y posiblemente es porque están en situación de pecado, y probablemente tu pecado te da vergüenza y no sabes a quién decírselo. ¿Sabes a quién tienes que decírselo? Al cura que es el médico de almas, al cura que va a mirarte con compasión y te dará la absolución. ¿Qué significa eso? Te dará el perdón supremo que viene de Dios, y lo que sea que hayas hecho hasta el día de hoy quedará atrás, como dice la palabra. La palabra de Dios se cumple siempre. No mueras en situación de pecado. Quien muere en situación de pecado, pecado grave, posiblemente lo que le espere es la muerte eterna. No abusemos de la misericordia de Dios, no abusemos de la juventud o de la salud que tenemos, porque ninguno de nosotros sabe si el día de mañana nos puede venir un derrame, nos puede venir un infarto, nos puede venir lo que sea, y ahí quedó chau pescado. No pongas en riesgo tu salvación. Vive de tal manera de que seas de bendición para ti mismo, y la manera en cómo tú vives agradable al Señor sirva de bendición para aquellos que todavía no tienen la oportunidad de conocerlo. ¿Quieres tener una vida feliz? Vive acorde a la voluntad del Señor. Dios es inmensamente rico en amor y misericordia. El que no juega, el que no negocia y el que no perdona es Satanás. Y nosotros o vivimos acorde a la voluntad de Dios o vivimos como marionetas y monos del demonio. El Señor no quiere la condenación del pecador, pero nosotros decidimos si recibimos la oportunidad de la salvación o la rechazamos. Como dije hace un momento, prepárate hoy para ser el instrumento que ora y el instrumento de impacto para que sea de bendición tu familia. El día de hoy, con la gracia de Dios, podemos transformar maldición en bendición, transformar familias desordenadas, familias alcohólicas, familias violentas, personas completamente sumergidas en la pornografía, en la prostitución, en el robo, en la corrupción. Puede haber eso, pero en el instante en que tú decides, como dice la palabra, mi padre obraba de esta manera, pero yo no voy a obrar. A partir de hoy, la nueva generación está en ti. El nuevo tiempo está en ti. La nueva manera de vivir está en ti. No acarreemos una generación más de tormentos que por ignorancia nuestros familiares cometían. Porque no conocen a Dios, la gente peca. Pero si tú estás aquí y ayer estuviste frente a Jesús, Jesús ha sido revelado en tu vida y desea iluminar no solo tu vida, sino tu familia entera. Amén. Y quien lo decide eres tú. Yo puedo orar por ustedes, pero quien decide, quien pide que esa situación no siga y no continúe más, eres tú. El Señor sana la presión alta. El Señor sana la diabetes. El Señor sana la depresión. El Señor sana la tristeza. El Señor sana nuestro temperamento, nuestra boca fácil para herir. El Señor sana nuestro cuerpo esclavizado y postrado ante el pecado. No más. Dile hoy al Señor, no más. De aquí sale una generación nueva para mi familia, para que mis obras de justicia puedan purificar y ser instrumento de perdón para aquellos que no lo conocían,
Vamos a orar. Y este es tu momento. Si hay una persona al lado tuyo que solo molesta, muévete. Pero eres instrumento de bendición para aquel que está a tu lado, o eres un instrumento que perjudica y le robarás la gracia que Dios tiene para aquel que lo necesita. Al que tienes al lado necesita de la bendición de Dios. Quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado: no voy a robar tu bendición. No voy a robarte tu bendición, pero debes conquistarla tú. Quien no quiera orar en este momento, yo le suplico, en el amor del Señor, que se retire. Nadie va a ofenderse. Quien no tenga disposición de orar en este momento y va a perjudicar a otras personas, por favor te lo pido, retírate, no pasa nada. Y si estás aquí, aporta, que suficientes ñañacas hay fuera. Cierra tus ojos y piensa en tu familia. Piensa en todo. El Espíritu Santo va a revelarte cosas. El Espíritu Santo va a poner en tu corazón aquello que necesita ser atendido por Él. Hoy somos instrumentos para convertir maldición en bendición. Hoy somos instrumentos de impacto para todos aquellos que lo necesitan. Quiero que traigas a tu mente el nombre de tu mamá. Y hoy declararás una bendición para tu mamá, aunque te cueste. Cada uno mencionará el nombre de su madre y dirá: te bendigo, mamá. ¿Se entiende? Bendeciremos a papá también, aunque nos cueste. Piensa el nombre de la mamá. Di el nombre de tu madre a la 1, a las 2 y a las 3. Ligia, yo te bendigo. Una vez más. 1, 2, 3. Ligia, yo te bendigo. Ahora piensa en papá. Hay tantos corazones tan oscurecidos a consecuencia del rencor hacia papá. Y tu padre necesita una bendición que él tal vez no puede darte a ti, pero tú puedes darle a él. 1, 2, 3. Yerko, yo te bendigo. Amado Señor, bendice, santifica y libera cada árbol genealógico en este lugar. Desde hoy somos, Señor, una generación nueva para nuestra familia. Una manera distinta de vivir, una manera distinta de hablar, una manera distinta de honrarte y adorarte, para que los que vengan después, Señor, encuentren canales de bendiciones extraordinarias gracias a que hoy te hemos conocido. Bendito y alabado seas hoy y siempre, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Dios los bendiga.